el final de este programa. Estamos con Isabel Laninat del Centro de Estudios Públicos, estamos con Hugo Herrera, analista político académico de la Universidad de Diego Portales. ¿Cómo están ambos? Buenos días. No sé si Alberto Mayor debiera llegar en algún momento. Hay cosas bien interesantes que están pasando y quizás lo que de alguna manera conversamos un poco con el mostrador antes, es la más interesante de todas, es cómo se te fragmenta ayer la oposición a la hora de los votos para el nuevo integrante de la Corte Suprema. Porque una cosa que tú hayas perdido estrepitosamente la última elección y el presidente Piñera haya ganado por 54%, una paliza en todo orden, pero tú todavía tienes mayoría en la Cámara y en el Senado, y por lo tanto tú verías si es que hay algún interés de la oposición de velar por aquellas cosas que se supone que tiene como más encarecidamente la voluntad de que continúen. Por ejemplo, la agenda de género. Y cuando tú ves que ponen a una candidata, que tiene por cierto todos los atributos legales correspondientes, pero en respecto a las posiciones justamente en agenda de género, es exactamente lo contrario de lo que había postulado el gobierno de la presidenta Bachelet, y se divide la oposición, se divide el PPD. No, o sea, no es que aquí no es el clásico, como decíamos en el panel anterior, no es la clásica división típica de la democracia cristiana entre los más conservadores y los más liberales. No, aquí se divide el PPD. Girardi vota por ella. Se produce una discusión dentro del Partido Socialista que dura un lote. Hay algo ahí que uno dice, bueno, estos votos se negocian, se conversan, se discuten, hay promesas futuras a cambio de votos presentes, lo que sea, pero el hecho es que aquí había un test para ver si se podía reagrupar respecto, no de personas, no de ideal, no, respecto de lo que se había hecho en materia de agenda de género, y que da la impresión que se sigue exactamente y tan dividido como antes. ¿Yo? Dale. Es interesante lo que pasó ayer por varias razones. Lo primero es que yo creo que hubiese sido distinto si la Ángela Vivanco, profesora mía, hubiese ido al Tribunal Constitucional que a la Corte Suprema. Muchos de los temas, no sé, la agenda feminista, los temas valóricos, han llegado con mayor notoriedad al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Aborto en 3 causales, o no le decimos aborto en esa ley, pero interrupción del embarazo en 3 causales, aborto en 3 causales. Pero también es interesante porque las razones por las cuales el Partido Socialista esgrime para no respetar el acuerdo al que habían llegado, ¿no es cierto? Porque al final se quiebra un acuerdo que se supone que habían llegado. Es que ella defendió más bien, fue la persona que representó a las personas que se oponían a la ley, al proyecto de ley en ese entonces. Pero eso era conocido, o sea, eso pasó el año pasado, el Partido Socialista se declaró feminista, esto no fue algo que pasó hace 2 días, o sea, entonces la justificación a mí me parece que es dudosa, o sea, nada de esto es sorpresivo. Entonces yo creo que, como tú dices, las razones son mucho más políticas que... Ahora, las credenciales académicas ya las tenía, era incuestionable, entonces por ahí no podían ir contra la solidez de la candidata. Pero ayer, justo en el Centro de Estudios Públicos, fue la segunda parte de un ciclo sobre la centroizquierda. Y ayer estuvo Carolina Toá, Ernesto Águila y Max Colodro. Y al final muestran este proceso, que yo creo que un poco el mismo proceso que se vivió cuando ganó por primera vez el presidente Piñera, que es de cuestionamiento de cómo se llegó hasta acá. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy día, sobre todo al interior del Partido Socialista y del PPD. A veces ya no queda mucho, pero es y se están mostrando las facciones y las pasadas de cuenta. Sí, la tesis de Mirko y de Marcela Jiménez en el panel anterior era que cuando no hay unidad en lo global, surgen las peticiones individuales y uno negocia individualmente. No hay poder. Estamos hablando, Alberto, sobre el voto del Senado ayer
para la llegada de Ángela Vivanco, digamos, y que Guido Girardi vota por esto, y se divide el Partido Socialista. Y bueno, está bien que se divida el Partido Demócrata Cristiano, que se ha dividido toda la vida en esta materia de tema, pero los otros eran los que sostenían la agenda de la presidenta, el legado de lo que se habló. Parte del legado, de alguna manera, si Ángela Vivanco hubiese estado en el Tribunal Constitucional, digamos, y se hubiese llevado esto, hubiese votado en contra de todo ese legado, en términos de género. Y sin embargo, lo que Mirko planteaba era, mira, como no hay oposición en términos lo que hay son caciques individuales. Yo diría eso, yo creo que esto es un poco un síntoma, porque las fuerzas de la centroizquierda están muy apaleadas, digamos. O sea, lo que uno podría llamar socialdemocracia en Chile en este momento es un vacío. Y a ese vacío se une la descomposición en la que se encuentra y la fragmentación en la que se encuentra la democracia cristiana. Entonces, ese déficit yo creo que hay que considerarlo, porque es un déficit además que puede tener consecuencias políticas en el mediano y en el largo plazo. La socialdemocracia y la DC han sido hasta cierto punto una fuerza estabilizadora. Y para el gobierno mismo, no tener una contraparte con la que enfrentarse en el terreno de las ideas, de la construcción de propuestas, también puede ser un asunto complicado. Mientras tanto, uno ve al ala más izquierda, por decirlo de algún modo, el Frente Amplio, que más allá de los problemas de instalación, que también los ha tenido, tiene un sustento ideológico mucho más claro. Comparativamente con la nada de sustento ideológico que en este momento y la nada de juventudes que en este momento uno puede apreciar en la centroizquierda. Sí, yo creo que parto a partir de dos antecedentes. Uno es que efectivamente es un dato, creo que y es un hecho que además es tan notorio que se nota en el lenguaje, y es que le decimos ex nueva mayoría porque no tenemos ni nombre entonces, un problema súper obvio, o sea, no requiere mucho análisis. Cualquier empresa que estuviera haciendo su análisis de marca, digamos, estaría en un estado de desesperación total en una situación como esta, digamos, y no requeriría ningún estudio muy sofisticado para darse cuenta de que tiene que hacer algo. Pero hay un segundo antecedente que es de una investigación que hicimos cualitativa a fines del año antepasado, la sacamos en enero del año pasado, que es un informe que estábamos haciendo corrientemente en la USACH sobre coyuntura a partir de estudios cualitativos. Entonces, cuando uno hace los estudios cualitativos, se pueden analizar de distintas maneras, hay muchas técnicas distintas. Nosotros usamos el análisis de discurso, que requiere cierto trabajo lingüístico. Entonces, el análisis lingüístico estructura los objetos, entre comillas, en distintas posiciones. Y de repente nos pasaba que no sabíamos qué hacer muy bien, porque cuando la gente hablaba de política, hablaba necesariamente de la concertación, ¿no? Y cuando hablaba de la derecha, no hablaba de política. Entonces, de repente nos dimos cuenta que en realidad cuando la gente habla de derecha y cuando habla del empresariado, habla de lo mismo. Y que la política era la concertación. Entonces, es interesante no solo como visión de mundo, sino que yo hice el ejercicio, es un ejercicio que siempre en sociología es peligroso porque se denomina pecaminosamente reificación, que es creer que efectivamente una determinada percepción puede ser un evento que está en la sustancia del fenómeno, digamos. Pero también uno tiene que hacerle el examen de decir, bueno, si esto se ve así, ¿hay algo de eso, no? Yo creo que hay algo de eso en la política chilena. La política estaba a cargo y por eso el elemento mediador que tú dices tiene que ver con que efectivamente estaba a cargo la política de la concertación. Y los intereses estaban representados de modo directo, ¿ya?, a través de la derecha. Probablemente el proceso del que hablaban en el panel anterior respecto de lo que pasa con Enrique Correa, qué sé yo, probablemente ese proceso, que es un fenómeno sociológico, de que los intereses ya dicen, oye, crucemos la frontera y vamos para el otro lado, tal vez incluso destruyó ese mundo porque era el momento de la mediación política. Y le quitó la ritualidad vaticana, que también maneja Correa, pero que ya no la puede aplicar porque se acabó eso, se acabó toda esa mediación ritual. Entonces uno dice, bueno, quizás lo que hay es que lo que no tenemos hoy día
sencillamente es algo tan simple como esa base de operación del sistema político, que no es simplemente un sistema de partido, sino que son las prácticas cotidianas en las cuales alguien dice legítimamente, y todos consideran que es razonable, sentémonos, veamos qué podemos hacer y qué sé yo, y resolvamos un poco el asunto en las instancias legítimas correspondientes, y en algunas que son un poquito más oscuras, pero que no necesariamente son la maldad pura, no necesariamente el tráfico de intereses. ¿Ya? Entonces, probablemente eso es lo que falta. Y claro, en ese espacio el Frente Amplio apareció como una reivindicación de la política, pero todavía sin la estatura política para poder hacerse cargo efectivamente de esa solución. Por tanto, en medio de ese vacío, lo único que hay son actores que operan caóticamente. Y operan individualmente. Individualmente. Claro. Y demuestra la debilidad de los partidos. O sea, Total. Eso es lo que a mí más me causa, porque en este caso, Isabel Ninat. perdón, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó en el acuerdo de infancia. El acuerdo de infancia, el gobierno tuvo una política activa y llamó a ciertas personas, y el Partido Socialista empezó esta discusión, si se sumaba o no se sumaba, y luego se sumó Gabriel Boric. Acá ni siquiera hubo como ese proceso. Esto era más bien un acuerdo de partidos, creo yo, de decir, vamos por esta candidata sí o no, y en el acuerdo debiera mostrar en el fondo el rol de los partidos en esto. Y muestra que la institucionalidad partidaria está muy débil, yo creo, como dice Hugo, porque no hay un proyecto común. Al final esto es la fragmentación y el proceso que viene después de la derrota, que va a durar un mayor tiempo, y no hay un elemento de disciplina en el Senado, bueno, en la Cámara menos todavía, pero es difícil, o sea, es difícil para el gobierno, creo yo, una posición tan fragmentada. En un régimen presidencial, además. En un régimen presidencial, por supuesto. Que tienes otro problema, porque en España quedó un poco el mismo descalabro, pero se ordenó de repente, porque los actores empiezan a ver que ya no tienen más juego que los pactos correspondientes. Y llega un momento en que ellos dicen, bueno, tenemos que hacer política en estas condiciones, dice, ya yo no puedo seguir negándole el agua y la sal al PSOE, y empiezan todos a decir, ya, ok, hagamos cosas, o sea, no podemos, Claro, podemos quedarnos... En el sistema parlamentario tú puedes hacer alianzas por tema. Exacto. Y hay disciplina. Claro. Lógico. Y esa alianza que tú haces por tema individual te dura. Construye. No, y además construye. que una vez que cuaja la mayoría, nosotros tenemos una mala experiencia, porque nuestro parlamentarismo, o llamado parlamentarismo, fue muy sui generis. Sí. Pero el parlamentarismo efectivamente le da un tremendo poder al jefe de gobierno, porque la mayoría, una vez que cuaja, se tiene que mantener ordenada. Obligada a quedarse ahí. Porque sí. de lo contrario el gobierno se desploma. Entonces eso mismo es un factor de disciplina, como dices tú. Pero yo creo que a mí me preocupa el tema de, como dice Alberto, el tema de la falta de política. De la falta de política, porque uno ve que la social o la centroizquierda, digamos, está desplomada. Los liderazgos individuales predominan por sobre el orden político. Pero en la centro derecha uno ve intentos de recomponer política. O sea, yo veo en Renovación Nacional un intento de hacer reflexión, de reconocer tradiciones internas. En la misma UDI esta crisis probablemente decante en algo, digamos, político. Pero el gobierno no ha tenido la impulsión política que se le pide a un gobierno dentro del sistema presidencial. La impulsión política suficiente, digamos, que no tiene que ver con la sequía legislativa o acumular proyectos y despacharlos de repente, sino que tiene que ver con la capacidad de desencadenar una discusión política, proponiendo temas, pero proponiendo también justificaciones que hagan sentido en el otro lado y en donde el otro lado se siente interpelado. Creo que los grandes acuerdos, estos a los que llamó el gobierno, son importantes. Yo esperaría, por ejemplo, que en esta comisión de reforma al Estado, que es un tema central para el Chile en el largo plazo, se avanzara más allá de asuntos simplemente de trámites virtuales y despejar eso. Creo que ahí hay un punto fundamental. Pero veo también una cierta ausencia de impulsión política de parte de la Presidencia de la República. Bueno, hay cosas que han cuajado y cosas que no. Por ejemplo, en esto de la reforma del Estado vamos a ver, porque ese es un consejo continuo y por lo tanto va a tener un determinado tiempo. Se acaba de formar ayer, o se anunciar ayer, el Consejo del Adulto Mayor, que, convengamos, salvo que nos muramos antes, todos vamos a llegar a eso, digamos. Y es una situación que en el caso chileno uno podría evaluar
qué tal es la calidad de la convivencia del país de acuerdo a cómo trata a los niños o a cómo trata a los viejos. Y desde ese, o como decía Truman Capote, por la calidad de sus crímenes. Decía que uno ve la naturaleza del país de acuerdo a la calidad de sus crímenes, que encuentro una de las mejores frases que le he hay una correlación. Hay una correlación. En el caso de Estados Unidos tenía los asesinos en serie, tenía toda una cosa así. Pero acá tú puedes decir, mira, lo que le pasa al adulto mayor y lo que le pasa al niño no son cosas aparte, no son cosas disociadas, tienen que ver con una manera de ver una sociedad, una suerte de identidad común y cómo se apoya. Y en eso yo creo que se ha funcionado bien y esas cosas están marchando. Pero en la cosa, para usar la palabra que dijo Alberto, en la cosa política cotidiana, en esta cosa que tiene que ver con la cocina, no de cuando sacas la sal, sino que cuando tienes que sacar el cuchillo para partir el pescado, queda la crema. Tienes que nombrar a una ministra de la Corte Suprema, que es polémica, porque la Corte Suprema llegan casos en la última instancia judicial, así como el Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución. Y sabes de que ahí tienes además a una persona que vas a poner hasta los 75 años de edad. O sea, su rango de vigencia va a ser muy amplio, a diferencia de otro tipo de cargos. Esa negociación, cuando tú no tienes al frente oposición organizada, es básicamente ir, qué sé yo, a la antigua, pongámoslo así, vendiendo cuenta a la tribu para que los tipos se deslumbraran contigo y te dieran los beneficios particulares que convienen a las personas. O más antiguo, trueque. O trueque. Y no sabemos la segunda parte del trueque porque me imagino va a venir los próximos nombramientos. 6 meses, 8 meses después. Pero está bien. Lo de los nombramientos yo creo que siempre ha sido un poco así, porque además hay muchos temas, no sé, personales, no sé si personales de íntimos, pero sí de apreciaciones pero yo creo que es mucho más importante lo que hablaba Alberto de la política en los otros temas, los temas como adulto mayor, como infancia, como modernización del Estado. Porque esos son los temas que en el fondo van a marcar la agenda y probablemente, me imagino que tú vas hacia allá, van a construir un relato, tanto que le gusta a la derecha el tema del relato, en el largo plazo. Y yo creo que ahí hay definiciones y ahí también se juega la política. O sea, en el acuerdo de infancia, está bien, nadie va a decir que está en contra de los niños, por supuesto que no, y todos queremos el interés superior del niño, pero eso también implica definiciones, implica definiciones que son bien marcadoras. Implica saber o no saber si que tú, antes de corregir cualquier cosa que está pasando, aumenta el subsidio que le das a las empresas particulares colaboradoras del Sename. Y no solo eso, lo que el Estado gasta hoy día en una persona que está presa en la cárcel es más que lo que gasta en un niño del Sename. Entonces también implica decidir dónde vamos a poner los recursos públicos y también, a mí me preocupa mucho más el rol que tenga la oposición en estos temas, los temas de largo plazo y en los que hay definiciones muy trascendentales que hacer y que estoy segura que en general en los nombramientos, sea el de la Corte Suprema, el del Tribunal Constitucional o los que vengan, vamos a ver líderes y unas divisiones internas de partido y fragmentación, y sobre todo en la posición en la que están actualmente. Pero yo creo que tiene que ver con que efectivamente hay un problema de densidad ideológica que no está presente en la discusión, que ordenaría un poco el naipe, porque hay cosas que no son posibles, susceptibles de aceptar, dado un mínimo de ideología. Si eso es lo bueno de la ideología. Lo malo de la ideología cuando se convierte simplemente en una doctrina absoluta que hay que seguir a rajatabla, pero la ideología permite que efectivamente hayan cosas, por ejemplo, de repente le pasó al Frente Amplio con el tema de la agenda de bajar el sueldo a los parlamentarios. La agenda de bajar el sueldo a los parlamentarios no es una agenda que sea de prerrogativa del Frente Amplio porque no tiene ningún contenido ideológico. Entonces, de repente, Piñera fue y dijo, sí, estoy de acuerdo. Lo desarmó. Y se quedaron sin agenda, porque es mucho más interesante que lo diga el presidente a que lo diga una coalición que la tercera coalición. Entonces tú te quedas sin nada
Porque no es que el presidente accedió a un triunfo ideológico tuyo. No, le puso ticket a la agenda, dijo, qué interesante lo que usted dijo, pero de ahí para adelante él lo comanda. Claro. Entonces ese problema es uno. Y el segundo es que efectivamente la calidad del análisis, yo creo que también hay que... llega un momento en que va a ser necesario que esta política, que requiere una serie de conversaciones en todos los ámbitos, también requiere una serie de análisis de calidad un poquitito más técnica respecto, que incluye lo ideológico, naturalmente, pero que efectivamente permite ir cerrando el tema, porque a mí lo que me parece impresentable es que estemos hace 15 años diciendo que no puede ser que la gente no esté presa, y hoy día ya hay un consenso de que hay demasiada gente presa. 40.000, 45.000. Claro, pero eso se sabía. No, son 70.000 en general. Claro, 45.000 son los que están permanentemente. Están permanentes en cárcel, claro. Entonces, pero eso se sabía desde antes que Chile ya era, de hecho ahora bajó, o sea, ahora ya mejoró ese ranking. Chile era el tercer país con más presos por cada 1.000 habitantes en el mundo, después de Israel y Estados Unidos. Y entonces claramente uno dice, bueno, había un problema, pero hoy día resulta que dicen, no, es que no puede ser. Ahora, y después dicen, no, pero es que cómo es posible que, no sé, pues los presos se escapen. Bueno, si quieres que se escapen, hay medidas de seguridad y qué sé yo, y te gastas una cantidad de plata enorme en tenerlo preso. O sea, son cosas que son normales y obvias. El punto es que tienes demasiados presos y no tienes la capacidad de reinserción social. Ese es el gran punto. Pero hay una contradicción ahí, Alberto, un poco en lo que planteaba también Isabel, cuando entran a surgir criterios económico. Por ejemplo, tú decías, es mucho más caro lo que cuesta un preso en la cárcel que lo que cuesta un niño en el Sename. Es verdad, pero la razón de por qué cuesta mucho más caro un preso en la cárcel que un niño en el Sename, entre muchas razones, es porque el preso en la cárcel es mucho más caro que lo que se dice que es, porque el preso en la cárcel en un porcentaje altísimo es reincidente. Sale de la cárcel y vuelve a la cárcel. Y vuelve a... ¿Y por qué? Porque no existe ningún tipo de criterio por bajar ese nivel de gasto que se hace en materia de mantención carcelaria sobre la base de hacer proyectos de rehabilitación. Porque los proyectos de rehabilitación, lo hemos dicho hasta la saciedad, son todos de largo alcance. Ni uno te funciona en el mandato presidencial de un presidente. Y por lo tanto, dejar de asignar recursos para una cosa que va a tener resultado dentro de los próximos 12 o 15 años en una situación que es percibida como, oye, ya lo tienes apartado, tú generas voluntariamente ese costo. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Cuál es la popularidad de una medida como voy a invertir más plata en los presos? ¿Cuándo nos hemos preocupado de las cárceles? Es que ahí el punto, o sea, es que además el punto, es que yo creo que aquí se entaroma una mirada que viene mucho de la economía, que es muy ciega en el funcionamiento de la sociedad en ese sentido, que es la idea de que para cada problema hay una solución. Que toda gestión razonable es que hay un problema específico y yo le pongo una solución a ese problema específico. Eso no funciona así en la sociedad. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Hoy día estamos jugando un juego ridículo, estamos botando esa plata. Porque la reinserción del preso no es el punto. No. El punto es que el preso sale, llega a donde vive y en su ambiente, el nicho ecológico de hoy día no es el de hace 25 años. Que hace 25 años había delincuencia en ese nicho ecológico, pero nadie reivindicaba moralmente la delincuencia. Hoy día hay una reivindicación, una forma de vida, una forma de comprar ropa, una forma de tener perro. Además te lo están avalando, te lo están avalando ideológicamente las personas que cometen delitos y que no son llevadas a la justicia. Además, y te lo avala ideológicamente el cine, te lo avala ideológicamente ciertos tipos de expresiones artísticas. O sea, es una subcultura, ni siquiera es una contracultura. Y ese es el tema, ni siquiera es una contracultura. Entonces, cuando tú vas y le dices a ese tipo que pasa a ser pavo en vez de ser el vivo, ¿ya? El tipo te dice, ¿para qué? ¿Para que me paguen 270 lucas de sueldo mínimo? ¿No? Entonces esa dinámica que la vimos venir hace mucho tiempo, ¿no? donde el niño que no era hijo de microtraficante, no tenía zapatillas, le preguntaba a su papá por qué no tenía, y su vecino sí, hasta que el papá le explicaba lo terrible que hacía el papá del hijo del vecino, y después, 3, 4 años después, el hijo le decía, es que papá, en realidad yo creo que el vecino tiene razón. Entonces, cuando tú no defendiste eso, no defendiste los barrios, no defendiste la planificación urbana, no defendiste lo que hace que cambien las dinámicas de delincuencia. O sea, mira, en Estados Unidos este problema existe porque los gringos hacen lo mismo.
en las mismas políticas públicas y les fracasa sistemáticamente y los barrios no dejan de ser delincuenciales. Los lugares donde mejor se maneja esto, dentro de las dificultades que tiene y que es carísimo, están en Europa. En Europa no le pasa que uno llega a un lugar que era delincuencial hace 10 años y dejó de serlo por completo. Pero se invirtió una porrada de plata pública, Claro. se estimuló la inversión privada de las personas, que efectivamente que arreglen sus casas, que arreglen sus departamentos y qué sé yo, mejoró el escenario, ¿ya? Y entonces cambia radicalmente el barrio. Pero esa intervención supone una política pública de altísimo alcance, mucho más cara que una persona. Es súper interesante, yo estoy totalmente de acuerdo y también, o sea, lo de los barrios, la narcocultura, totalmente de acuerdo, y también la parte de condiciones carcelarias. O sea, cuando el ministro Bulnes, ex ministro Bulnes, llegó al Ministerio de Justicia, y lo que hizo fue poner colchones. Sí, pues. Y fue un cambio, o sea, ese es el nivel de cambio que estamos pensando, o sea, son mínimos. Pero también es interesante porque a partir de lo que mencionaba Hugo antes de la reforma del Estado, yo creo que uno de los desafíos que tiene nuestro Estado hoy día es la coordinación intersectorial, interministerial. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en muchos temas como este? Este es un buen ejemplo. Abordamos el tema de la cárcel como la cárcel, ¿no es cierto? Gendarmería, condiciones carcelarias, hacinamiento, sobrepoblación. Pero, y un poco lo mismo que pasa en infancia, ¿no es cierto? El Sename, cuánto es el monto de la subvención y cuántas personas están a cargo de la cantidad de niños y dónde están ubicados. Pero al final el niño o la persona que está presa viene de un entorno y entonces en el caso del Sename es ¿y dónde está su mamá? ¿Y dónde está su papá? ¿Y dónde están sus hermanos? ¿Y cómo es su condición de salud? ¿Cuántas veces ha ido control de niños sanos? ¿Y qué pasa con su rendimiento escolar? Y en el fondo hacer esas preguntas para un Estado que está concebido y estructurado decimonónicamente en lo que se llaman silos, en que cada ministerio cumple con su presupuesto y se mira para adentro y gestiona su servicio, es muy difícil. O sea, implica una coordinación y un desafío muy grande. Vamos a seguir conversando con el panel en un ratito. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora Clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. ¿Eres de los que se queda dormido con el informe del tiempo? En Chilevisión nos adelantamos por ti. Eso, la palabra clave es temprano. Sí, está bien trasnochar, pero nunca tanto. En Chilevisión, vamos primero, desde el 1 de julio. Infórmate con Chilevisión Noticias a las 8 de la noche. A las 9:30 de la noche, juega y disfruta la adrenalina con Pasapalabra. Y a las 11:30 de la noche, muérete de la risa entre amigos con La Noche es Nuestra. Desde el 1 de julio, nuevo horario, para que vivas mejor. Chilevisión, vamos contigo. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Las noticias relevantes investigadas a fondo y con la verdad siempre sin compromisos. Ahora a las 8 de la noche, Chilevisión Noticias Central. Vamos primero, vamos contigo. Galardonada gastronomía y música en vivo con los grandes éxitos de todos los tiempos, los viernes y sábados de las 20:30 horas en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, en un ambiente privado, elegante y acogedor. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Información, opinión y debate por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Estamos en nuestro panel de los días jueves. Está Isabel Hernat, Alberto Mayol, Hugo Herrera y estamos... ¿Quién tenía la palabra? Tú acabas de hablar. No, yo una muy corta intervención que Daniel Johnson de Paz Ciudadana contaba ayer o antes de ayer de que las personas que viven en los blogs, en el fondo, ¿por qué la aspiración a la casa propia cuando hay otra manera que es hacer mucho mejores condominios, departamentos? Una de las razones era que las personas querían un pequeño jardín donde su niño pudiese jugar al aire libre, pero bajo su mirada.
Y no que fueran a jugar a otro lugar, Claro, una plaza donde no todo sabían con pasaba. quién se iba a juntar. Claro. Y esa aspiración, decía, y está muy marcada. Sí. Yo creo que todos estos problemas también tienen que ver con algo que falta en nuestra política, que es la conciencia territorial. O sea, para la época de los grandes incendios, nos dimos cuenta de la manera más palmaria que existe una falta de institucionalidad territorial en Chile y que pasa por el abandono de las provincias, porque cada provincia, dentro de cada provincia quiere convertirse la provincia en región, lo que divide más aún el poder de las regiones. Porque gran parte de estos problemas, incluso los problemas de la educación, de la integración de los niños en el sistema escolar, de los entornos dentro de los cuales opera la delincuencia, tiene que ver con que tenemos una capital extremadamente hacinada y ciudades de regiones donde es posible vivir mucho más integrado uno al paisaje, donde uno puede tener plazas menos hacinadas, menos atrapadas por grupos de delincuentes, o un entorno más armónico. Pero eso pasa por una gran política que apunta a la integración. A la integración y a una mirada más holística que pasa también por la integración de las miradas de los distintos ministerios. Pero sobre todo, creo que hay una falta de conciencia territorial. O sea, que la existencia del ser humano en el mundo tiene que ver con el espacio. Eso nuestra política no lo tiene bien internalizado. Y mientras no lo tenga, todos estos problemas de más de largo aliento no se van a solucionar. Pensemos cuánto cuesta una línea del metro, y está bien que haya metro, no estoy cuestionando el metro, pero cuánto cuesta una línea del metro, cuánto nos cuesta el Transantiago, cuando si hubiera una regionalización eficaz, donde las regiones fueran menos, tuvieran poder político, los políticos pensaran en hacer su carrera en las regiones y no como su triunfo venirse a Santiago. Cuánto mejor se podrían diseñar las políticas urbanas, la integración de las escuelas a los barrios, barrios más desplegados en el territorio, la vista al paisaje. Hoy día en Chile el paisaje es un asunto de turismo y cuesta dinero y es asunto casi de clases acomodadas. Pero la idea de poder tener una vida integrada al paisaje, el paisaje es un todo estético que está ahí gratis. Es cosa de organizar territorialmente al país para que tengamos ese acercamiento. Creo que hay muchos problemas puntuales, digamos, que podrían tener solución más fácil, más sencilla y quizás más barata si se apuntara a una regionalización adecuada o a una organización territorial de la existencia política. No, pero tú no le puedes ofrecer. El gran problema yo creo que estoy totalmente de acuerdo, creo que el punto ahí es que tú no le puedes ofrecer a las personas que viven en la actualidad, las grandes metrópolis, que se vayan a una zona bajo la oferta de algo sencillamente más bucólico. O sea, que donde tienes que tener prestaciones, servicios, calidad. O sea, pongo un ejemplo, yo me tocó una conferencia hace 2 años fuera de Chile y termino la conferencia y se me acerca, mencioné una ciudad de Chile, de una investigación que habíamos hecho sobre zonas mineras. Entonces se me acerca una persona y me dice, mira, mi hermano es ejecutivo de una gran empresa minera internacional, le ofrecieron irse a esa ciudad, le interesó mucho porque la oferta era muy buena económicamente, me dijo, fue a visitarla y dijo, no, ni una posibilidad de traer a mi familia para acá. Claro. O sea, ¿cuál es la oferta cultural? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a ir a hacer? O sea, no... No, claro, el transporte, las mejores universidades están todas en Santiago, el mejor transporte está todo en Santiago, las mejores clínicas están todas en Santiago. Y eso no lo puede hacer el estímulo privado. O sea, eso lo tiene que hacer un sector público robusto que genere condiciones para que efectivamente las regiones crezcan. Van a crecer en población, hay que asumirlo, o sea, además hay que asumir que estos desarrollos crecen en población, pero además crecen en oferta de distintos tipos de elementos. Pero aquí son esfuerzos aislados. Entonces, de repente, qué sé yo, tal ciudad intenta potenciar su sistema de red de teatros y qué sé yo, logra hacerlo 3 años fantástico, ¡pum! Y se le cae porque no tienen las plata para poder sostenerlo. Pero comparen Ushuaia con Punta Arenas. Claro. O sea, hace 50 años tenía la misma población. Pero digamos, Punta Arenas tiene la misma población que hace 50 años.
Pero no es solo un tema de las regiones, yo creo que también es un desafío para las grandes ciudades. O sea, bueno, de partida Santiago, la región metropolitana, la falta de pongámosle como un nombre, alcalde mayor, claro. y también Viña, Valparaíso, Concepción, Talcahuano. O sea, se dan esto que hay un tema de distintas autoridades y de distintas entidades del régimen, de la estructura del Estado, que no facilita esto en ningún caso. Pero es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque hay dos visiones, creo yo, de cómo organizar la estructura del Estado. Hay algunos que abogan por, de alguna manera, impulsar a la provincia. Y hay entidades provinciales fuertes, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que dicen que no, que al final la fragmentación de las regiones, lo que hemos visto en Ñuble, las nuevas regiones, ¿no es cierto?, hacen que su capacidad de, entre comillas, competir con Santiago, con la región metropolitana, es nula. Claro. Y ahí está lo que proponía el expresidente Lagos de hacer macroregiones. Y en el fondo, de esa manera... Eso es casi el camino intermedio en declararse federal, digamos, que también es otra posibilidad. Yo hablaría... Depende de cuánto devuelvas poder, pero sí en el fondo decir la organización es estructural, independiente de cuánto poder luego devuelvas a la región, pero debiera no ser ya un nivel muy pequeño en términos de población. O sea, ahora, eso significa... Achicar las regiones para que queden casi igual que las provincias no tiene... Es absurdo, no, yo lo hacía como crítica. Hay una identidad provincial de todas maneras, no sé ahí cómo convive eso. Ahora, es mejor que esto se arregle antes de que haya las primeras elecciones de gobernadores regionales, porque si no ya la bolita corrió por otro carril y se acabó. Pero es que ese es el punto de la escucha también, porque hay un informe del PNUD que debe ser del 2004, 2006, una cosa así, sobre ruralidad en Chile. Y una de las conclusiones es que no tiene ningún sentido la división administrativa de las regiones. No responde a ningún elemento geográfico, no responde a ningún elemento geopolítico, geoeconómico, no responde a ningún elemento humano. Lo único que tiene sentido son las provincias. Esa es una de las conclusiones. Entonces uno dice, bueno, cuando aparece ese informe, uno podría decir, mira, bueno, tengamos esto en consideración. Promovamos las provincias. Y promovamos que efectivamente entonces... Hagamos como Suiza, que tenga, qué sé yo, 25 cantones. Claro, y no tienes para qué al principio efectivamente ir y decir destruyamos todo el sistema de regiones. Promueves la provincia, haces que sea cada vez más potente, y cuando empieza a ser más potente tú dices, ya, en realidad la región ya no tiene mucho sentido, y lo haces livianamente porque eso se pasa solo en el fondo. Entonces, eso tiene que ver con los elementos de planificación, con revisar lo que tienes hecho. O sea, así que no es que sean cosas pero eso que justamente contra las macroregiones. No, porque tú después vas a llegar a la conclusión de que sí tiene sentido, productivamente al menos, que es lo que Corfo descubrió el año 40 nuevamente, ¿ya?, que efectivamente Chile produce en 7 subzonas. Y eso en términos productivos es así. Ahora, en términos de la vida cotidiana es la provincia, que permitiría administrar efectivamente en términos educacionales, yo por lo ejemplo. estaba pensando más de estructura del Estado, de institucionalidad. Bueno, pero también tiene que, porque obviamente si vas a producir así, puede tener sentido también tener un Estado. Lo que pasa es que yo creo, o sea, estoy de acuerdo en potenciar todas las entidades hacia abajo y hasta la comuna, pero creo que hay un paso que es clave. O sea, no hay que olvidar que en Chile los intentos de las provincias por predominar respecto de Santiago terminaron en 2 guerras civiles. Creo que hay un tema que es fundamental, que son los cuadros humanos. Tú no vas a tener una regionalización eficaz mientras no tengas cuadros humanos comparables a los de Santiago en las regiones. Hoy día, ¿qué es lo que se dice? Tirar más plata a las regiones es perderla, porque hay comparativamente cuadros humanos que no son tan calificados como los de Santiago. Pero además hay escasez de funcionarios. Y hay instituciones, como en salud, como en educación superior, donde tú tienes que agrupar mucho para tener grupos humanos calificados. O sea, una gran universidad en el sur, una gran universidad en el norte requiere de mucho poder. Entonces, en ese sentido, una regionalización eficaz requiere que grupos humanos altamente calificados empiecen a pensar en las regiones como lugares en los cuales desplegar su trayectoria profesional, académica, etcétera. Y para eso tú necesitas una institucionalidad fuerte, o sea, macroregiones. Claro, pero mira, lo que pasa es que yo insisto, creo que, o sea, la política es la política y tiene sus ideologías, pero también hay aprendizajes que son súper claros a nivel internacional. O sea, yo creo que esto primero, los municipios tienen en Chile el 10% del presupuesto de la nación. En varias constituciones del mundo no puede ser inferior a 25%. El estándar mundial está como en 28, algunos países que llegan a 35. ¿No? O sea, y los municipios chilenos tienen más funciones que cualquier parte del mundo.
entre otras cosas, se hacen cargo de la basura, que es una de las cosas más caras que conoce la historia de la humanidad. ¿No? Sí, ¿No? Y se hacen cargo de la... Yo una vez vi un reportaje, me acordé de ti, y un reportaje de la historia secreta de los grandes de los grandes precios, así se llamaba, en una cosa que hizo, que no sé si de Economist o quién, y decía todas esas cosas que pasan delante tuyo y que tú nunca le asignas a ver cuánto vale a hacer eso. Y me acuerdo que la basura, claro, salía una cosa pero gigantesca. Mantener mascota era otra cosa que claro, gigante. Una variable agregada. El señor Rockefeller lo vio muy tempranamente, primero en hacer comida para perros. Entonces, efectivamente, o sea, los tipos, esos gastos, si tú miras el sistema de Suiza, por ejemplo, ¿ya? Suiza no tiene relleno sanitario. ¿Ya? Toda la basura se incinera, pero arriba de los incineradores hay unas plantas que agarran el dióxido de carbono, ¿ya? Y ese dióxido de carbono se usa para plantaciones. O sea, ¿cuánto cuesta eso? No seamos entonces, claro, pero... entonces tú miras esos costos, y el costo ya en Chile es demencial, y en todas partes del mundo. Ahora, Chile es muy barato en eso, pero educación. Y fíjate que, por ejemplo, a propósito de ese ejemplo de basura, si tú miras todos los programas internacionales de intervención, de cambios por ejemplo, para pasar a reciclaje, el grueso del gasto ni siquiera es en eso. El grueso del gasto es en educación. En colegio, intervención en todos los colegios del país. O sea, ese tipo de intervenciones. Esos son gastos enormes. Entonces, y eso es lo que nosotros nunca hacemos. Nosotros decimos, entonces vamos a reciclar. Y una cuestión como institucional. Ahora hay unos tambores. ¿Ya? Y bueno, la gente se irá enterando, digamos. Claro, y en 8 años gasta una cantidad de plata enorme en tratar de reparar el hecho de que la gente no se va enterando mucho. Entonces tú tienes una serie de problemas que se pueden resolver con diseño, pero resulta que aquí el Ministerio de Planificación se cerró. O sea, no hay nadie a cargo formalmente. Si falla la planificación, no hay nadie formalmente a cargo. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con impulsar a los municipios y reforzarlos, siempre que mejoremos el control sobre ellos también. Yo creo que lo que ha mostrado, por ejemplo, las cifras de transparencia, el cumplimiento de transparencia por parte de los municipios es para llorar. Ya, pero estoy de acuerdo. O sea, los temas, si uno mira las auditorías de la Contraloría sobre los municipios, o sea, no estoy diciendo que sea... son distintos niveles, manejan distintos recursos, etcétera, pero también te demuestra un poco lo que hablaba Hugo, que transferir competencias o devolver competencias sin hacerse cargo de lo que tú hablas todo el rato, del ecosistema en general, bueno, es hacernos trampa. Porque los escándalos de la basura han existido una y otra vez, y entonces está bien, hay municipios que obviamente cuentan con más recursos y generan grandes proyectos, etcétera, pero la variedad del mundo municipal hace que la planificación y la única solución sea muy difícil. Yo creo que ese es el principal desafío de los temas municipales, que es la heterogeneidad de los municipios. Sí, pero tú puedes, o sea, para eso está alguna vez lo hice hace 10 años, ya no debe ser válido, pero es una clasificación con 60 variables que existen a nivel municipal, ¿ya? De los tipos de municipios que hay. Uh-huh. Y funcionaba, o sea, los municipios de turismo A quedan todos justos, los de turismo B quedan todos juntos, ¿ya? Las comunas ricas eran solo 5, ¿ya? Entonces más o menos funcionaba, y las zonas con población indígena quedaban todas juntas. O sea, más o menos tú puedes decir, oye, tengamos ciertos niveles de planificación. Pero yo creo que todo esto va acompañado, nuestra política yo diría es temporal, pero le falta ser espacial, y a veces de muy corto plazo en lo temporal, pero en lo espacial es totalmente deficitaria. Porque, por ejemplo, el problema de la llamémosla sinceramente, digamos, el problema de la corrupción a nivel municipal, yo creo que ¿por qué se produce? Porque hay una distancia demasiado grande entre la dirigencia política nacional, entre el Estado central y el municipio. ¿Por qué? Porque la región no existe en la práctica, es muy débil políticamente, no tiene competencias políticas y es muy débil, y el intendente es muy débil políticamente, y el gobernador también es muy débil políticamente, probablemente un alcalde tiene más poder que un gobernador. Entonces están abandonados. Pero si se hicieran regiones en las cuales cuadros humanos altamente calificados se hicieran cargo de la conducción política,
habría más cercanía entre ese dirigente político y el dirigente político municipal, de tal suerte que probablemente el dirigente político municipal estaría sometido a un control por parte de esa autoridad. Pero ahora, hoy día eso no existe. Hugo, En los todo lo que dice rasca bien, pero yo creo que desde el punto de vista de la presidencia de la República rasca donde no pica. En el sentido de que ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Porque, por supuesto, porque claro. ese gato, para que se produzca como tú lo estás diciendo y que me parece perfectamente pertinente, tú tienes que hacer una redistribución de poder tan brutal desde la presidencia de la República o el Ejecutivo como ente central, dominador, pequeño reyesuela, Sí, pero todos los poderes, a generar más facultades para las regiones que no veo que... Pero eso yo lo discutiría. ¿Por qué? Porque mira tú, hoy día el enredo de, llamémoslo así en términos históricos, de la oligarquía santiaguina, ¿en qué consiste? En pensar si nuestro presidencialismo está demasiado acentuado y pensar en un semiparlamentarismo, etcétera. Cuando si uno piensa en diseños de formas de Estado, digamos, claro, hay distintas maneras de compensar la autoridad presidencial, que en Chile es muy fuerte. Una es dividir y avanzar hacia un semipresidencialismo, pero eso es una visión temporal de la política. Una visión espacial de la política podría redistribuir el poder y atenuar el poder de la presidencia de la República, acentuando las facultades de macrorregiones, las facultades políticas de macrorregiones. Esa sería otra forma de dividir el poder, y que me parece más adecuada que simplemente pensar en un semipresidencialismo. Pero son dos discusiones, o sea, está bien, una es régimen político y lo otro es estructura del Estado. Forma de Estado. O sea, estáis mezclando No, porque desde el punto de vista de los pesos y contrapesos, el federalismo opera, o la regionalización política opera como un contrapeso a la presidencia de la República. Es la idea que está detrás del federalismo norteamericano, Estados Unidos, por eso. donde se inventa la presidencia de la República, se le da un poder secular inusitado, pero se lo contrapesa, además de la división de tres poderes, con una división territorial del poder. Y eso en Chile, esa conciencia del territorio, de la importancia del territorio, no existe cuando se reflexiona políticamente. Entiendo que son dos cosas distintas, forma de Estado y forma de gobierno. Comparadamente hay la mezcla. Pero claro, pero para el sistema de pesos y contrapesos hay que considerarlas las dos juntas. Ahora, también hay que decir, y esto suenará una defensa a los alcaldes, cosa que no pretendo, pero es bien evidente que es imposible gestionar un municipio. O sea, eso es lo primero. Entonces, cuando tú llegas, es imposible. O sea, el tipo tiene que agarrar plata de un lado para ponerla en otra parte y jugar a la bicicleta hasta que la bicicleta se acaba y entonces se cometió delito. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Esto pensando en un tipo que lo hizo con probidad. Eso incluyendo la administración de la educación y la salud. Digamos. Exactamente. Entonces el tipo, claro, tiene que ir pagando cuentas pendientes de aquí y de allá, va pagando, deja de pagar entonces a través de la corporación X una cosa, la paga a través de otra, y empieza entonces el círculo de un lado a otro. Bueno, el problema de eso es que no está estimado para los gastos que va a tener el alcalde. Claro. Sino sencillamente llega un municipio que está desfinanciado desde el inicio. De hecho, en los últimos años, por reformas diversas, se les fueron dando más atribuciones a los municipios. Y no tienen más plata. O sea, participan un 1,5% más del presupuesto de la nación en relación a unos 15 años atrás. O sea, no ha cambiado radicalmente eso. Entonces tú dices, bueno, tú le vas a dar competencia, entonces ahora están a cargo también de los temas de contaminación. ¿Qué puede hacer el alcalde respecto a los temas de contaminación? Imagínate en Santiago, o sea, cuando la contaminación se produce en toda la ciudad. Y un alcalde que mira para arriba, ¿ya? Y tendría que ser como Lavín, que se hizo cargo del tema de contaminación y regó el cielo, ¿ya? Sin éxito alguno, digamos. Haciendo el mayor loco de su historia cuando varios los ha hecho, digamos. Entonces uno dice, bueno, de verdad creo que ahí hay una necesidad, porque además el tipo tiene que andar jugando un juego que está fuera de los reglamentos de la Contraloría, está fuera de todo reglamento público, ¿ya? Pero el tipo no tiene otro juego que jugar. ¿Qué va a hacer? ¿No va a pagar los sueldos? ¿No va a tener entonces un equipo de 2 personas para ver el tema de educación en su municipio? Si la mayor parte de los municipios en Chile no tienen un equipo sobre educación, están a cargo de educación. Entonces, bueno, o sea, eso y ojo que estamos hablando de una posición, el municipio, que tiene poder real, que asigna plata, sí, pues. que le caga o le facilita la vida a personas en términos directos rápidos. Es distinto totalmente a un parlamentario.
Bueno, por eso. Donde ahí el poder mucho más distante, mucho más dilatado, no tiene capacidad de influir en ningún proyecto de ley que tenga presupuesto fiscal, porque eso básicamente lo tiene que enviar el Ejecutivo. No, pues estamos hablando de un alcalde que es una suerte de paralelo de las facultades presidenciales llevado al territorio comunal. Claro, pero está sometido, no como el presidente, al contacto directo. Exacto. Y por tanto, ese contacto directo, por ejemplo, un ejemplo que lo desfinancia mucho a los municipios pobres. Hablábamos del tema de la basura. La basura está a cargo del municipio y el municipio tiene que financiarla. Pero el municipio podría cobrarle a la gente. O sea, sí, Pero- está la cuota. Bueno, Lo que pasa es en que los municipios pobres no se cobra. no se cobra, está bien. Pero No se cobra. ¿Y por qué no se cobra? Porque ¿qué alcalde va a tomar la decisión Hay de una- ir a ponerle la cuota para cobrarle la extracción de la basura y el reciclaje a las personas? Hay una propuesta del Centro de Estudios Públicos sobre eso. Bueno, pero o sea, es un Voy a temazo. pasar el dato. Es un temazo. Ahora, en relación a la reforma en lo más largo, yo creo que esto se mezcla con lo que estábamos conversando al principio. Porque, ¿para qué está la política, digamos? ¿Para qué existe la política? Sino para pensar el Estado y la sociedad que queremos. Probablemente, si hubiera una propuesta de este tipo, se enfrentaría con muchos intereses, efectivamente, los intereses de los parlamentarios, los intereses de los mismos alcaldes, los intereses de los gobernadores. regionales andan Los todos gobernadores. tiritando, tratando de... Andan todos candidateándose algunos Candidateándose. y poniendo nerviosos a los parlamentarios, está bien. Pero probablemente, como es un asunto tan central, si se articulara un debate político sobre este asunto, habría colaboración de todos los sectores y la política se revitalizaría. Habría muchos intereses que enfrentar, pero la política como actividad en donde uno presenta propuestas y trata de justificarlas y Tú trata dices- de convencer tú- al otro, hagamos un se símil- revitalizaría. Hagamos un símil que no tiene nada que ver, pero que sí. Tú dices, esto es equivalente a cuando, por ejemplo, se construye Brasilia. Tú tienes que mirar una situación y decir, a ver, ¿cómo yo puedo rearmar una situación o crear una situación para que se transforme en una capital y que tenga todas aquellas cosas que debiera tener? Que pasa a veces. De hecho, nosotros nos perdemos consistentemente esas oportunidades y es una lata, porque el que ayuda en esto son los terremotos. Claro. Cuando tú tienes terremotos muy brutales, tienes una extraordinaria excusa para replanificar. Sí. Y sin embargo, una de las cosas que sucede es que vuelves más o menos al mismo movimiento demasiadas veces. Sí, habría que encontrar la ocasión, claro, probablemente sea el próximo terremoto, pero no, digo, habría que encontrar la ocasión para pensar al país como conjunto. Y yo creo que eso falta, pensar al país holísticamente, digamos, o sea, como una totalidad. Bueno, pero ese es como el final del proceso político, efectivamente. O sea, si alguien se hiciera la pregunta, o sea, hoy día, todo el Congreso, no por intereses políticos para sacar partido en este momento, sino que todo el Congreso, el presidente de la República, los ministros, no se deberían preguntar si el país que quieren es el país donde el fiscal Guerra hace lo que hizo. O sea, ¿no es una pregunta pertinente? Pero yo las pondría. Bueno, porque es una pregunta. A ver, perdona, tú al día siguiente que pasa algo, como lo que pasó con el fiscal Guerra, ¿ya? Que donde hay una evidente denegación de justicia para la ciudadanía. A mí no me parece así, pero Bueno, ya. pero es que, a ver, es que por eso. Tengamos la conversación del día después. O sea, ese es el punto. En la conversación del día después tú tienes que decir, hay un punto, dice Max Weber, en su famoso libro de la política como vocación, hay un punto en el cual después de que tú hiciste todo a partir de las consecuencias de tus actos y solo considerando la responsabilidad, hay un punto en que tú, si haces solo eso, siempre estás transando con el diablo, dice, cuando haces eso. Pero solo estás transando con el diablo. Hay un punto en el cual tú tienes que decir, bueno, pero hay algún elemento de convicción. A mí me parece bien que hoy día haya una presidenta de un partido que leyó en la Cámara, en el Congreso Nacional, ¿ya? Una minuta que le mandó una empresa y que no pensemos que debería ser procesada por soborno, digamos. Pero- Le pagó plata además a esa empresa. No conocemos nada de causalidad, no nos enseñaron nada de causalidad.
Porque de verdad deberíamos, por lo menos entonces, conocer el juicio, ver qué ocurra. Porque si esto estamos hablando de abrir un juicio, no estamos hablando de condenarlos ya, estamos hablando de la posibilidad de un juicio. Entonces estamos hablando de una cosa... La Fiscalía va a juicio con aquello que puede... A ver, yo no conozco la carpeta de investigación. Nadie la conoce. Yo no me atrevo a opinar de las pruebas que tienen. Pero un fiscal tiene la oportunidad de ir a juicio o de ir a un procedimiento abreviado que no es denegación de justicia. No creemos cuando un año que y hay medio, que meter mucha gente a la cárcel. Cuando un año y medio cuando un año y medio antes él, con la misma carpeta, dijo: lo único que es intransable es el soborno y cohecho. El fiscal anterior también había... No, el fiscal anterior también había llegado a un acuerdo de un juicio abreviado. Y este fiscal dijo: lo único que es intransable es este hecho porque es muy grave. Entonces, y hay que investigarlo. Yo creo que pensar de que el juicio abreviado es una denegación de justicia... Se saca soborno y cohecho, es sí. Denegación de Cuando justicia es un error porque entonces, entonces estamos por la cárcel. No, estamos porque se investiguen los casos de corrupción, pero por favor... ¿Tú crees que no hay investigación? Pero evidentemente. O sea, de algunos casos sí, de otros creo que... Pero yo creo que esto en esto se ha ido avanzando también. O sea, yo más allá de que estoy... Claro, me levanta sospechas la actitud del fiscal. Creo que hay un avance. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que se podría llamar un empresariado orgánico ha quedado debilitado. O sea, ¿Es un empresariado orgánico? Empresariado orgánico yo lo llamaría al siguiente, al siguiente tipo, digamos, que es aquel empresario que no simplemente reparte dinero en la política como un empresario habitualmente lo haría para obtener contraprestaciones, sino que es un empresario que tiene una cierta cosmovisión, participa de convicciones comunes a un sector político y opera colaborativamente con ese sector político de manera permanente. O sea, en términos claros, uno podría decir esto: la generación o muchos de los que están en el entorno de los que fueron a estudiar a Chicago, digamos, mantuvieron un cierto compromiso con una visión de mundo y se decidieron a financiarla también. Pero ahora quedó peor. En donde además ellos en el fondo acreditaban su visión de mundo teniendo éxito en el ámbito económico. Había ahí una especie de experiencia vital, ideológica, en la actividad empresarial que se manifiesta a través de ella. Y eso yo creo que está estoy de acuerdo. En debilitamiento, porque pero lo muestran los lo que queda reivindicado reivindicado de la UDI. Lo que queda reivindicado es que si uno riega todo el césped y no una parte, sí funciona. Y eso, por supuesto. Eso es una ley para la corrupción que es espantosa. Pero como Jack, vamos por parte, digamos. Ya, pero una cosa solo para terminar. El Servicio de Impuesto Interno insiste con la doctrina, que es la doctrina de que mientras yo recaude está todo el mundo perfecto. Y esa doctrina es la misma doctrina con la cual se lava el dinero. Entonces yo digo, a ver... Tenemos WAF, o sea, parecemos que estamos en el... Es la misma doctrina. Me da la sensación de que estamos en el... O sea, perdóname. Yo creo que es peor. Yo creo que estamos peor que el viejo este. Peor, y lo decís con total fundamento de causa. Estamos peor que el viejo este. En el viejo este había de tanto en tanto un sheriff que salía choro y que ponía orden. No, aquí el problema es cuando tú empiezas a minar la confianza pública sobre la base de transmitir una y otra vez que ciertos delitos tienen impunidad. Punto. Pero no tienen impunidad. Tienen impunidad. Pero si el juicio abreviado, no es impunidad. No. Entonces lo único que queremos es que lo único el juicio abreviado tributario. No estoy diciendo eso. Creo que sí hay que haber cárcel en montones de casos. Sí, creo que hay. Creo que Batista en Brasil se merecía la cárcel por exactamente lo mismo que hizo acá, que se hizo acá. Creo que el cuñado del rey en España merece la cárcel por situaciones de falco en tributaria igual que acá. La Marta Stewart se merecía la cárcel en Estados Unidos por las mismas idénticas razones de falta al pago de impuestos con Tricuñela como se hace acá. Lo que yo digo es que hay 200 o 300 personas hoy, mientras estoy hablando, pequeños empresarios, enanos, que el departamento penal de Servicio de Impuestos Internos les tira querellas por boletas ideológicamente falsas todos los días, por exactamente lo mismo, y esas personas están presas y miran en la tele que los demás salen con juicios abreviados rajados, tienen mayúsculas cantidades de boletas ideológicamente falsas metidos a través de parientes y por todas las cosas, por todas partes, y no les pasa nada. Ese gallo cuando sale la cárcel o lo que enseña a sus hijos es: compadre, agárratelas como podáis.
No, la institución no funciona. Y eso es peor que el Far West. Yo todavía confío en las instituciones. Todavía. Nos tenemos que ir. Gracias a Alberto Mayol, Muchas gracias. a Isabel Arenat y a Hugo Herrera. Que les vaya bien. Muchas gracias. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave.